¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Recuerden, yo soy Adolfo Vasconcelos y ya estamos aquí listos, presentes, pendientes, como cada viernes, final de mes, con una nueva transmisión, con un nuevo tema. El día de hoy quiero mostrarles, quiero exponerles cómo es que podemos determinar el impuesto sobre la renta en el supuesto de que lleguemos a vender o enajenar lo que es un terreno o lo que es una vivienda. En este caso, pues para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, se le denomina como enajenación de bienes. ¿De acuerdo? Para el caso del día de hoy abordaremos simplemente dos hipótesis. ¿Cuáles hipótesis serán? Pues bueno, en el caso en que lleguemos a vender una vivienda en el cual la hayamos adquirido ya de manera conjunta el terreno y lo que es la vivienda y posterior la lleguemos a vender, o en el supuesto o en la hipótesis número dos, que es que primero hayamos comprado el terreno, tiempo después hayamos construido y con el paso del tiempo lleguemos a vender ese bien inmueble. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, estas pueden ser las dos hipótesis principales que se pueden dar y llegar a dar de manera más usual. Más sin embargo, pues bueno, en el transcurso de la presentación del día de hoy, abordaremos de manera muy somera, muy pequeña, algunos casos que se pueden llegar a dar de manera distinta. Más sin embargo, eso es lo que nos ocupa el día de hoy, esas dos hipótesis principales. ¿De acuerdo? Ahora, permítanme, por favor, mostrarles en pantalla lo relativo a los fundamentos de por qué esta retención, de dónde proviene esta retención del impuesto sobre la renta y cómo lo podemos calcular. Recuerden que, pues bueno, la retención del impuesto sobre la renta conlleva una serie de cálculos que en determinado momento pueden llegar a ser un poco complicados, un poco enredados más que nada. Para lo cual, pues yo las invito a que me puedan enviar un correo electrónico, me puedan enviar las dudas a mis redes sociales, porque por supuesto, si es que se llegan a dar algunos otros tipos de supuestos, por supuesto me pueden llegar a enviar sus dudas, sus comentarios. Mi correo es cp.adolfovasconcelos@gmail.com. Me pueden encontrar igual por mi nombre como Adolfo Vasconcelos Pérez en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en lo que es LinkedIn, por favor, en donde estaré a sus órdenes. ¿De acuerdo? Pues bueno, sin más preámbulo, empecemos con nuestra presentación. Todo esto de lo que es la enajenación de los bienes inmuebles emana, de acuerdo, del artículo 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de lo relativo al capítulo cuarto, del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sección primera, referente a los ingresos por enajenación de bienes. Enajenación de bienes en general, bienes muebles e inmuebles. Pero les repito, el día de hoy abordaremos lo relativo a los inmuebles en estas dos hipótesis principales. Bien, ahora, artículo 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos señala que se consideran enajenación de bienes. Aquí lo tenemos. ¿Qué se considera una enajenación de bienes? Nos lo señala el 119, pues será enajenación de bienes todo lo que nos refiera el Código Fiscal de la Federación. Entonces, para poder tener presente que es una enajenación, vamos a remitirnos al Código Fiscal de la Federación, que es el que les estoy mostrando en pantalla. Artículo 14 nos dice, ¿qué se entiende por una enajenación de bienes? Fracción primera, toda transmisión de propiedad. ¿De acuerdo? Aún en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. ¿De acuerdo? Esa es la fracción que nos ocupa. Toda transmisión de propiedad. Que para el caso de una enajenación, de una venta de un bien inmueble, pues bueno, como bien sabemos, se debe de elevar a escritura pública el contrato de compraventa, para lo cual tenemos que acudir invariablemente con un fedatario público, con un notario público, para que dé fe de lo que es esta transmisión de propiedad. Bien, ahora, ya teniendo presentes qué se entiende por enajenación de bienes,
¿Y por qué el artículo 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos ocupa en esta hipótesis? Pues bueno, ahora sí partamos a la parte sustancial, ¿de acuerdo? Del cálculo del impuesto sobre la renta. Para lo cual yo tengo preparado lo que son, como les comentaba, dos hipótesis. Aquí se los muestro en pantalla. Hipótesis, cuando la adquisición del terreno y la construcción coinciden, es decir, compramos una vivienda ya erigida, ya construida con el terreno, ¿de acuerdo? Y los adquirimos en la misma fecha. No comparamos primero el terreno, construimos y posterior vendemos. No. En el cálculo primero es cuando adquirimos terreno y construcción al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Para lo cual, entonces, yo aquí tengo una serie de características en el ejemplo para que podamos desarrollar la determinación del impuesto sobre la renta. Que para tal caso vamos a suponer que la fecha de adquisición del inmueble, recuerden que estamos hablando de terreno y de construcción, fue el 20 de mayo del 2005. En esa misma fecha se adquirieron ambos, terreno y construcción. ¿Cuál es el costo del terreno? 526,900 pesos. En este caso y en este ejemplo, conocemos cuál es el costo del terreno y cuál es el costo de la construcción. ¿De acuerdo? El costo de la construcción son 760,000 pesos. Para lo cual, pues bueno, la suma de ambos quiere decir que el costo total del inmueble que pagamos el 20 de mayo de 2005 fue de 1,287,750 pesos. Eso es lo que nosotros pagamos el 20 de mayo del 2005. Bien, ahora lo queremos vender. Bien, ¿a cuándo lo queremos vender? Aquí tenemos como fecha de enajenación, una fecha de venta, el 30 de agosto del 2021. Es decir, ese 3 de agosto de 2021 ya tenemos cliente para este bien inmueble y lo queremos vender. ¿A qué precio? A 4,927,000, perdón, 330. Lo queremos vender. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el impuesto sobre la renta? Aquí hay que tener algo bien presente y considerar que en esta hipótesis estamos hablando de una vivienda que es para efectos que no es con efectos comerciales, sino es una vivienda, ¿de acuerdo? Ahora, como es una vivienda, no es un local, no es una oficina, existe una exención del impuesto sobre la renta. El artículo 93 de lo que es fracción 19 de la ley del impuesto sobre la renta, nos da una exención para no pagar el impuesto por la vivienda. Vámonos a este artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta para que nos vayamos siguiendo de manera adecuada. Nos señala el 93, no se pagará el impuesto sobre la renta por los siguientes ingresos obtenidos. Fracción 19. Vámonos a la fracción 19. Bien, ahí está marcado. Los ingresos derivados de la enajenación de fracción A, la casa habitación del contribuyente, siempre y cuando, ¿de acuerdo? El monto nos señala de la contraprestación obtenida, es decir, de lo que vayamos a vender, de lo que vayamos a cobrar, no exceda de 700,000 unidades de inversión y la transmisión se formalice mediante fedatario público. Es decir, que no la vayamos a vender la casa habitación simplemente con la celebración de un contrato de compraventa, sino que el contrato de compraventa celebre a grado de escritura pública y lo celebremos ante un fedatario público. Ahora bien, ¿cómo vamos a realizar ese cálculo? Nos dice el artículo 93, fracción 19, que son 700,000 unidades, ¿de acuerdo? De inversión, las UDIs. Ahora, al 21 de agosto del 2021, ¿de acuerdo? El valor de la UDI es de 6.95424, por lo cual tenemos que hacer esta multiplicación para conocer el límite por el cual no vamos a pagar el impuesto sobre la renta
que nos señala el 93, fracción 19 de la ley del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, tenemos como resultado que no vamos a pagar un impuesto sobre la renta por 4.867.968. Es decir, si la vendemos por debajo de este precio, no vamos a pagar impuesto sobre la renta. Cuando la paguemos sobre estos 4.867.000 pesos, por el excedente, pagaremos un impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué más nos señala esta fracción 19? Nos dice que por el excedente se determinará la ganancia, como les comentaba, y se calculará el impuesto anual y el pago provisional en términos del capítulo cuarto, como ahorita lo iremos desarrollando. Ahora, considerando las deducciones que existan, se tendrá que realizar lo que es una proporción, ¿de acuerdo? Aquí nos habla de una proporción que será el resultado de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida. A ver, vámonos a ponerlo en palabras en español, porque en ocasiones la legislación fiscal puede llegar a ser un tanto redundante y un tanto complicada. Vamos a verlo en cálculos. Entonces, lo que quiso decir esta fracción tercera, y para poder tener lo que es esta proporción, para poder acreditar las deducciones, porque, pues como bien sabemos, tenemos una exención. Por lo tanto, no podemos deducir el 100% de todos los gastos que hayamos realizado en este bien inmueble. Podremos deducir una parte. ¿Por qué parte? Por la parte que sí será acumulable para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conocer esta proporción? Pues tenemos que el precio de la vivienda, como colocamos en la hipótesis, es de 4.927.340. ¿Esto de dónde sale? Pues de lo que platicábamos. Aquí está. El precio de venta, lo que lo queremos vender. ¿Sale? El monto exento, lo que nos decía el artículo 93, por la cual no vamos a pagar el impuesto sobre la renta. Ahí está, son los 4.867.000. Por el excedente, nos dice el 93, vamos a pagar un impuesto. ¿Cuál es el excedente? Pues la diferencia entre el precio de venta y el monto exento, pues pagaremos un impuesto únicamente sobre la base de la diferencia. ¿Cuál diferencia fue? Los 59.372 pesos. No vamos a pagar por toda la venta, ¿de acuerdo? Ahí está. Es el resultado de la resta del precio de venta menos el monto exento. Ahora bien, ya tenemos lo que es la base gravable. Nuevamente, el 93, fracción 19 de la ley de renta, nos señalaba de una proporción para poder conocer cuánto podemos hacer deducible y cuánto no, porque como vimos, nada más vamos a pagar sobre una partecita el impuesto sobre la renta. No podríamos deducir todo, porque entonces estaríamos rompiendo un equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces tenemos lo que es el precio de venta, la base gravable, ¿de acuerdo? Y la proporción va a ser el resultado de dividir la base gravable entre el precio de venta, ¿de acuerdo? La base gravable la tomamos de aquí, de la diferencia del precio de venta menos el monto exento, ¿de acuerdo? Y el precio de venta, pues bueno, es el que ya teníamos en las hipótesis iniciales. ¿A cuánto queremos vender nuestro inmueble? Bien, ya tenemos ahí nuestra proporción deducible, a la cual nos refería el artículo 93, que aquí nos señalaba. Las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida. ¿De acuerdo? Y posterior nos dice, el cálculo entero del impuesto que corresponde al pago provisional se realizará por el fedatario público conforme al capítulo que ahorita abordaremos. ¿De acuerdo? Es decir, el fedatario público nos va a retener el impuesto. ¿En qué casos? Pues ahorita veremos. Cuándo nos lo retiene y cuándo nos dice, no, yo no lo retengo, esa es tu obligación contribuyente pagar. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya tenemos la proporción sobre la cual no vamos a pagar impuestos sobre la renta por el ingreso, sobre qué base vamos a determinar el impuesto sobre la renta y en qué proporción podemos hacer deducibles
lo que corresponde al terreno, a la construcción y todas las mejoras y gastos que hayamos realizado en adquirir el inmueble. ¿Cuáles gastos, por ejemplo, pudimos haber realizado por la adquisición del inmueble? Pues la más clara, los gastos notariales, derechos y avalúo. Porque cuando adquirimos un inmueble, tenemos que ir con el notario, pagar, realizar ciertos gastos, pues que bueno, esos gastos se consideran también deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Ahora, bien, ya tenemos aquí nuestra proporción deducible. Vámonos ahora al artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos habla y nos señala de, pues, cómo vamos a realizar el cálculo y la determinación del impuesto sobre la renta. Nos dice el 121. A ver, las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes podrán efectuar las siguientes deducciones. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestra base grabada, que son 59,000 pesos. Ahora, ¿qué podemos deducir? ¿Qué le podemos quitar a esos 59,000 pesos para poder ir haciendo más chiquito el pago del impuesto? Nos dice, número 1, el costo comprobado de adquisición. ¿Cuál es o qué es el costo comprobado de adquisición? Pues bueno, el costo comprobado de adquisición tenemos que remitirnos al 123 para saber qué es el costo comprobado de adquisición. Nos dice, el costo de adquisición será igual a la contraprestación que se haya pagado para adquirir el bien, sin incluir los intereses ni las erogaciones a que se refiere el artículo anterior. ¿Cuáles erogaciones? Pues lo que les comentaba, los gastos notariales, los derechos que se hayan pagado, etcétera, por adquirirlo. Entonces, nos habla de la contraprestación que se haya pagado para adquirir el bien. ¿Cuánto pagamos para comprar el bien? Que para el caso de nuestra hipótesis, nosotros pagamos 1,287,750 por adquirir el bien inmueble. ¿De acuerdo? Ahora, ese es el costo de adquisición a que se refiere este artículo 121 como la primera de las deducciones que podemos tener, pero para la cual nos dice, a ver, lo que hayas pagado por adquirir el bien se debe de actualizar en los términos del artículo 124. Ahora, nos remite al artículo 124. 124 nos señala cómo debemos de actualizar esto que pagamos, estos 1,287,750 por la adquisición del inmueble. Vamos a ver cómo lo vamos a actualizar. Aquí está, de este lado lo tengo. Toda esta partecita, ahí está. ¿Cómo lo vamos a actualizar? Nos dice el 124. Primero, se restará del costo comprobado de adquisición, es decir, del total que pagaste por adquirir el inmueble, la parte correspondiente al terreno y el resultado será el costo de construcción. Entonces, ahí está. Pagamos, compramos el bien inmueble por 1,287,750. El terreno, nos dice aquí, nos dice, vas a restarle de lo que pagaste el costo del terreno. Y la diferencia será el costo de construcción. Tenemos que el terreno nos costó 526,900 pesos. Así nos lo señaló la escritura, ¿de acuerdo? El costo del terreno fue de 526,000 pesos. Entonces, la diferencia, por supuesto, la resta de lo que pagamos menos el valor del terreno, pues será el costo de la construcción. Bien, eso es lo que nos refiere la fracción primera. Ahora, una parte importante. Nos dice, cuando no se puede efectuar esta separación, se considerará como costo de terreno el 20% del costo total. Recuerden, para efectos de nuestro ejemplo, aquí está, nuestra escritura, aquí está, perdón, nuestra escritura sí separó cuando compramos nuestro inmueble, sí nos separaron cuánto costó el terreno y cuánto costó el inmueble. Suele suceder que en la escritura únicamente viene cuánto estamos pagando, no nos dice cuánto es de terreno y cuánto es de construcción. Por lo tanto, nos señala el 124. Si tu escritura no dice cuánto es de terreno y cuánto es de construcción, pues bueno, vas a tomar, ¿de acuerdo? Como costo de terreno el 20% del total que hayas pagado.
Bien, es otra hipótesis que para efectos del ejemplo que estamos practicando no, no se incluye, ¿de acuerdo? Pero lo saco a colación porque puede darse el caso. Ahora bien, ahí está. Ya tenemos cuál es el costo de la construcción. Fracción segunda. Nos dice, el costo de la construcción, este que ya determinamos aquí, se disminuirá a razón del 3% anual. Es decir, anualmente, desde que adquirimos, se va a restar, se va a depreciar en un 3%, ¿de acuerdo? Nuestra construcción nos señala aquí, 3% anual por cada año transcurrido. ¿Desde cuándo? Desde la fecha de adquisición y la fecha de enajenación. Entonces, vámonos al cálculo. La disminución anual, ya nos dijo la ley de renta, es el 3%. Ahora, ¿cuáles son los años que han transcurrido desde que adquirí el inmueble y lo estoy enajenando? Fueron 16.22 años. ¿Cómo realicé esta operación? Pues bueno, muy sencillo. Aquí en nuestras hipótesis tenemos que lo adquirimos el 20 de mayo del 2005 y lo estoy enajenando el 3 de agosto del 2021. Entre estas fechas han pasado 16.22 años. ¿Sale? Entonces, el monto que vamos a disminuir es la diferencia de realizar la multiplicación de 3% anual por los años transcurridos, desde que adquirí el inmueble y lo voy a vender. Entonces tenemos que voy a tener que disminuirle 49% al valor de la construcción que determinamos. ¿Cuál es el costo disminuido? Pues es la diferencia del costo de construcción menos el porcentaje. Es decir, le tenemos que disminuir 370,000 pesos. Ahí está, que es la multiplicación, repito, del costo de construcción por el porcentaje de las disminuciones del 3% anual. Bien, el costo resultante nos señala aquí, esta fracción tercera, el costo resultante se actualizará. Este costo resultante ahora lo tenemos que actualizar. ¿Cuál es el costo resultante? Pues el valor de la construcción menos lo que le tenemos que disminuir por el paso del tiempo, es 390,000 pesos, nos señala que lo tenemos que actualizar. ¿Desde cuándo y cómo lo tenemos que actualizar? Por el periodo comprendido. Desde el mes en que se adquirió el bien, desde cuando compramos el inmueble y hasta el mes inmediato anterior al que vayamos a vender. Que para tal caso, aquí tenemos el índice nacional de precios al consumidor. ¿De cuándo? Pues de la fecha de adquisición de mayo del 2005 y el INPC al mes anterior de cuando vayamos a enajenar el bien inmueble. Que para tal caso, si lo vamos a enajenar en el mes de agosto, ¿bien? Tenemos que tomar el INPC de septiembre de 2021. ¿De acuerdo? Ahí está. Tenemos que sacar lo que es el factor de actualización, que es el resultado de dividir el INPC desde cuando lo voy a enajenar hasta cuando lo adquirí. Ahí está, es la división. Por lo tanto, ahí tenemos el factor. Ahora, ¿cómo lo voy a actualizar? La multiplicación. Mi costo resultante por mi factor de actualización, ya tendré mi costo de construcción actualizado. Es decir, ya le resté el 3% anual por el paso del tiempo, porque se desgastó la construcción, pero nos dice la ley de renta, no, un momento. También ha tenido, y el precio del valor del dinero a través del tiempo es diferente. Por lo tanto, tenemos que ocupar el INPC y actualizarlo. Entonces, estos 390,000 pesos los traemos a valor presente y son, ahí está, la multiplicación. El costo resultante por el factor al día de hoy son 687,000 pesos. Ya no son 390, son 687,000 al día de hoy, a valor presente. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestro costo de construcción actualizado. ¿En términos de qué? Del artículo 124. Pero ¿qué pasa ahora con el terreno? Nos dice el 124. Aquí está.
En el caso de los terrenos, y se lo estoy marcando aquí con amarillo, el costo de adquisición se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se efectuó la enajenación. Es lo mismo, entonces, el terreno, ¿de acuerdo? Se tiene que actualizar, tenemos que actualizarlo. ¿Por qué factor? Pues por el mismo factor que utilizamos para actualizar el terreno, porque nos señala desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a que vamos a enajenar el bien. Pues si consideramos que compramos el terreno y la vivienda al mismo tiempo, pues es el mismo factor. Entonces estamos realizando la multiplicación del valor del terreno por el factor de actualización. Tenemos que el costo del terreno actualizado al día de la venta es de 926,711,72. Ya no es de 526,000, traído a valor presente. Aquí lo tenemos. Y posterior, de la misma manera, tenemos que actualizar. Aquí tenemos ahora el 121, nos habla de que también podemos hacer deducible, ¿de acuerdo? Los gastos notariales, los derechos, gastos de escrituración, todo lo que hayamos pagado por concepto de adquirir el bien inmueble. ¿De acuerdo? En ese caso, también tenemos que hacer la actualización, nos dice el 121. Nos dice, se actualizarán, ¿por qué periodo? Desde el mes en que se efectuó el gasto y hasta el mes inmediato anterior al que se realice la enajenación. Volvemos a lo mismo, el mismo factor. Entonces tenemos que vamos a multiplicar los gastos notariales que nosotros pagamos por adquirir el inmueble por el factor que ya habíamos determinado. Entonces tenemos que los 92,000 pesos que pagamos de escrituración, gastos notariales, derechos, avalúo, impuestos estatales, etcétera, ya no son los 92,000 pesos, ya son 161,000 pesos, 161,809. Aquí está, traídos a valor presente. Ahora sí, ya en términos del artículo 121, ya tenemos qué podemos hacer deducibles por la enajenación de nuestro bien inmueble. ¿De acuerdo? Ya los actualizamos, ya tenemos nuestros datos ahora sí traídos a valor presente. Pues bueno, vamos a realizar lo que es ahora la proporción que nos hablaba el artículo 93, fracción 19, que no podemos deducir todo, porque recuerden, hay una parte, ¿de acuerdo?, que es exento, y que para que haya un equilibrio, tenemos que tener esta proporción que ya la habíamos calculado. Entonces, tenemos que cuáles son nuestras deducciones, quedamos que es el costo del terreno actualizado, que son los 926,000 pesos. Aquí está, el terreno que lo actualizamos, el valor. El costo de la construcción actualizado, ahí está, lo que ya habíamos actualizado anteriormente. Los gastos notariales, 161,809,60. Ahí está. Aquí ya lo habíamos actualizado también. Ahora, la suma de todo el terreno, la construcción y los gastos notariales actualizados es de 1,775,000 pesos. Pero no podemos hacer deducible todo, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque como hay una parte que no es sujeta de la ley del impuesto a la renta, hay que sacar el factor. Este es factor de proporción deducible. ¿De dónde salió? Pues aquí lo habíamos determinado anteriormente, que es el factor de proporción deducible, el 1,20%. Por lo tanto, este 1,775,000 lo vamos a multiplicar por el factor, por el 1,20, entonces el resultado es la proporción deducible. ¿Cuánto podemos hacer deducible? Pues únicamente podemos hacer deducible 21,396. ¿Por qué? Porque si nada más vamos a considerar como ingreso acumulable 59,000 pesos, pues bueno, nuestra proporción deducible es de 21,396,15, que es el resultado, repito, de multiplicar todas las deducciones por la proporción deducible.
¿De acuerdo? Es así como lo señala el artículo 121 en cuestión de deducciones en correlación al 93 fracción 19 de la ley de renta. Ahora bien, tenemos que remitirnos al artículo 126, ¿bien? Y al artículo 120. Primero, vámonos al 126. Este artículo 126 que nos habla que tenemos que realizar un pago provisional, que nos dice el 126. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles efectuarán un pago provisional por cada operación, ¿de acuerdo? Aplicando la tarifa que se determine conforme al siguiente párrafo. Ahora, conforme al siguiente párrafo, a la cantidad que se obtenga de dividir, vamos a ver, la ganancia, ¿cuál es nuestra ganancia? Ahí está. Primero tenemos que determinar la ganancia. ¿Cómo sacamos esta ganancia? Pues bueno, tenemos el ingreso que vamos a acumular, que sí es sujeto del impuesto sobre la renta, que quedamos que son los 59,372. Recapitulando, ¿de dónde salió? Pues bueno, ahí está. Del precio de venta menos el monto exento nos dio nuestra base grabada. Y bien, que fueron los 59,372. Menos nuestras deducciones autorizadas. ¿De dónde salieron estos 21,000 pesos? Pues bueno, ahí está, es lo que acabamos de determinar, que es el total de deducciones por la proporción, es nuestra deducción proporcional. La diferencia será la ganancia obtenida de la enajenación. 59,372 como ingreso acumulable, menos nuestra deducción autorizada proporcional. Tenemos que nuestra ganancia por enajenar lo que es el bien inmueble es de 37,975.85. Ahí tenemos ya la ganancia de la enajenación. Ahora, ¿qué nos señala aquí el 26? La ganancia, nos señala, perdón, la ganancia que obtengamos, ¿sale? Ahora hay que dividir la ganancia entre el número de años transcurridos. Aquí está, el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de la enajenación, sin exceder de 20 años. Ahora vamos a hacer la división. Quedamos que la ganancia, ahí está, fue de 37,000 pesos. ¿Cuál es el número de años que quedamos que han transcurrido? 16,22. ¿De dónde salen esos 16,22? Pues quedamos que salen, que es desde que adquirimos el bien hasta que lo vamos a vender. Esos son el tiempo que ha transcurrido. Han transcurrido, ahí está, 16,22 años. Nos señala el 126. Tienes que dividir, acá está, dividir la ganancia entre el número de años transcurridos. Ahí está. Hay que hacer la división y entonces tendremos la ganancia promedio anual. ¿De acuerdo? Si en 16,22 años anualmente me gané 2,341 pesos por la inversión que realicé en el bien inmueble. ¿De acuerdo? Ahora, un hecho bien importante. Este número de años transcurridos entre que la adquirí y enajené el bien inmueble, aquí tenemos, no puede exceder de 20 años. Si pasa de 20 años desde que adquirí el bien inmueble y lo estoy enajenando, únicamente voy a considerar como tope, como límite, 20 años. En nuestro caso, pues no pasa, no sobrepasa esos 20 años. Van 16,22 años. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya tenemos lo que es la ganancia promedio anual, que es de 3,341 pesos. El resultado, ¿de acuerdo? Que se obtenga conforme ahorita lo que acabamos de ver, nos señala, nos señala conforme al párrafo que se multiplique por el mismo número de años. El resultado que se obtenga conforme a este párrafo se multiplicará por el mismo número de años en que se dividió la ganancia, siendo el resultado el impuesto que corresponde al pago provisional. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si anualmente me gané 2,341 pesos, nos señala el artículo 126, pues bueno, ahora aplícale, aquí nos dice,
aplicaré la tarifa del artículo 96. ¿Cuál tarifa del artículo 96? Pues bueno, vámonos al artículo 96. Ahí está, tenemos esta tablita, ¿vale? Tenemos que la ganancia anual, ahí está, fue de 2,341.81. ¿Sale? Vamos a aplicarle la tarifa del 96, como nos decía. Estos 2,341 se encuentran en este rango, en la segunda línea, entre 496 y 4,210. Entre estas cantidades podemos ubicar los 2,341. Entonces, el límite inferior son 496.08. Lo restamos, ganancia que obtuvimos anual menos el límite inferior. Le aplicamos lo que es el porcentaje al límite inferior, que quedamos que en esta línea el porciento es 6.4%. Entonces tendremos como resultado de multiplicar el excedente por la tarifa aplicable, será nuestro impuesto marginal, 118.13 pesos. Más aparte, hay que sumarle la cuota fija. Recuerden que estamos en esta línea, 9.52 pesos. Tendremos que sumarle 9.52 pesos como cuota fija y el resultado será el impuesto sobre la renta promedio anual. Es decir, por estos 2,341 pesos, anualmente voy a pagar o debería de haber pagado 127.65 pesos de impuesto sobre la renta. Pero posterior nos dice el artículo 126. Vamos al 126, nos regresamos al 126. Al resultado que obtengas, ¿de acuerdo? A este resultado, lo vas a multiplicar, voy a hacerlo más grande, se va a multiplicar por el número de años en que se dividió la ganancia. ¿Entre qué años dividimos la ganancia? Entre 16.22 años. ¿De acuerdo? Entonces, si anualmente fueron 127.65, nos dice el 126, multiplícalo para conocer ahora por los 16 años cuánto impuesto tienes que pagar. Ahí está. Tengo que pagar, entonces, como pago provisional, 2,069.98, que es la multiplicación del impuesto sobre la renta anual por los 16.22 años que han transcurrido. Ahí está, tenemos impuesto sobre la renta que tendríamos que pagar. Bien, pero ¿qué nos señala el propio 126 en su tercer párrafo? En operaciones consignadas, aquí está, estoy aquí, en operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará mediante declaración que se presentará dentro de los siguientes 15 días, aquel en que se firme la escritura, ¿de acuerdo? Pero ojo, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad, ¿bien? Y enterarán en las oficinas autorizadas el impuesto. Asimismo, entonces, los notarios van a hacer todo este cálculo, este chorronal de cálculo, pero una parte bien importante. Aquí nos señala. El notario deberá proporcionar a los contribuyentes que efectúe, al contribuyente que efectuó la operación correspondiente conforme a las características que el SAT dé a conocer en la resolución miscelánea, ¿de acuerdo? Y la formación, y aquí estamos, y la información relativa a la determinación de dicho cálculo. Es decir, no nada más te va a decir el notario o te debe decir, tienes que pagar tanto impuesto sobre la renta. Te tiene que dar el cálculo, cómo es que determinó el cálculo. Es decir, te tiene que dar todo este chorronal de información que ahorita acabamos de desarrollar, ¿de acuerdo? Para que lo podamos interpretar y saber, pues, cómo lo hizo, cómo llegó a ese resultado, ¿de acuerdo? Y no obstante que tiene que dar ese cálculo, nos señala este artículo 126, deberá de expedir comprobante fiscal el notario en el que conste la operación y el impuesto retenido. Ojo, esto es en el caso de personas físicas. Personas físicas, ahorita veremos cuáles personas físicas. Bien,
Ahora, ahí está. Ya tenemos que estos 2069 sería hasta un cierto momento lo que nos retendría el notario. ¿De acuerdo? Ahora bien, tenemos que el artículo 127 nos dice, no, momento, hay otro impuesto que debes de pagar. Aparte de estos 2069 que te va a cobrar el notario, hay otro impuesto que debes de pagarle al Estado, que te dice el 127. Con independencia de lo dispuesto por el 126, que es lo que ahorita calculamos, los contribuyentes que enajenen terrenos, construcciones o terrenos y construcciones efectuarán un pago por cada operación. ¿Aplicando qué tasa? La tasa del 5% sobre la ganancia obtenida. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos. Entonces tenemos que la ganancia obtenida fue de 37,975. ¿De dónde nos salió? Pues nos salió de acá, acá está. Acá está la ganancia obtenida. El precio de venta menos las deducciones, 37,975. Tenemos que aplicar la tasa del 5%, nos dice el artículo 127. Entonces, tenemos que pagarle a la federación, al Estado, perdón, 1,898,79 pesos. Pero, ¿qué es lo que sucede sobre estos 2,069 que nos debería de retener el notario? Nos dice, el impuesto que se pague en términos de este 127 será acreditable contra el pago provisional que se efectuó en términos del 126. Es decir, el notario, si nos tenía que restar 2,069, dice, a ver, no, momento, vamos a restarle estos 2,069, estos 1,898 que también hay que pagar a la federación. ¿Para qué? Al Estado, perdón, para que a la federación únicamente, yo notario, le retenga 1,071,18 pesos y al Estado 1,898 pesos. Por lo tanto, ¿cuál es el ISR que el notario va a retener? Son 2,069,98 pesos, que será la suma del ISR que le va a enterar a la federación y el impuesto sobre la renta que le va a enterar a lo que es las entidades federativas, al Estado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos que nos retendría 2,069,98 como pago provisional, pero como pago provisional. Ahora, el 120 que nos señala, ya para poder concluir y cerrar esta primera parte, el 120 que nos señala que hay una parte acumulable y una parte no acumulable. Y esto simplemente nos lo señala el 120. Nos dice que la ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la enajenación sin exceder de 20 años. Lo que hicimos acá, ¿de acuerdo? Lo dividimos, ¿de acuerdo? Ahora, el resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y aquí les estoy marcando el 120. Esto es para determinar el impuesto sobre la renta ahora anual, porque ya calculamos el impuesto que nos va a retener el notario. Ahora, el contribuyente, de manera anual en su declaración anual, ahora deberá de informar, realizar otro tipo de cálculos, ¿de acuerdo? Ya tenemos estos 2,341. Nos dice el resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, los 2,341, será la parte de la ganancia que se sumarán a los demás ingresos acumulables de calendario del año. ¿De acuerdo? Es decir, estos 2,341 los va a tomar para efectos del impuesto anual, correspondiente a los ingresos acumulables. Pero hay una parte que no será acumulable, nos señala esta parte, esta fracción 3. La parte de la ganancia no acumulable, es decir, ¿cuál es la ganancia no acumulable? Pues si nos ganamos 37,000 pesos menos los 2,341 que nos está diciendo el artículo 120, es la ganancia acumulable que se va a sumar a los demás ingresos que se presentarán en la declaración anual, ¿de acuerdo? La diferencia será la ganancia no acumulable, que será la resta, ¿de acuerdo? Entre la ganancia de toda la enajenación menos la parte acumulable.
Entonces tenemos como resultado que lo no acumulable será 35.634.04. ¿Qué vamos a hacer ahora con esos 35.634.04? Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta anual, bien, nos dice esta fracción tercera. A ver, podrás optar por calcularlo conforme a cualquiera de los dos incisos siguientes. Y aquí estoy, ¿de acuerdo? Dice, ¿qué vamos a hacer con esta parte? Hay de dos. Fracción A. Se aplica la tarifa del 152 a la totalidad de los ingresos obtenidos. ¿De acuerdo? Es decir, la tarifa del artículo 152, nos vamos al artículo 152, que es la que se le aplica a los ingresos anuales. Ahí está, tenemos otra tarifa. ¿De acuerdo? O nos dice el artículo 120, nos da otra opción. Dice, a ver, o la que más te acomode. O la tasa promedio que resulte de sumar las tasas calculadas de los últimos 5 años, ¿sale? Es decir, de las últimas 5 declaraciones anuales y la divides entre 5. Sumas cuál es la tasa, repito, que ocupaste en cada año de los últimos 5 años, las sumas, las divides entre 5 y entonces te va a dar un promedio. Por lo tanto, en el supuesto que estamos ahorita realizando, el contribuyente no presentó declaraciones anuales anteriores, sino simplemente ahorita es su primer declaración anual. Por lo tanto, pues bueno, tomamos la tarifa del artículo 152, se la aplicamos a los ingresos no acumulables, así como nos lo dispone el artículo 120 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bien, y tenemos que, pues, ya se la aplicamos, aquí está, estamos en esta parte, ahí está. Y nos dice, el resultado así obtenido, este resultado obtenido, se dividirá entre la cantidad que se le aplicó la tarifa y el cociente será la tasa. Entonces, tenemos que dividir la tarifa entre la ganancia no acumulada. Esto es lo que nos está diciendo esta partecita que aquí les estoy señalando. Recuerden que estamos en el artículo 120. Bien, fracción tercera para los ingresos no acumulables en la declaración anual. Ya tenemos la tasa aplicable. Nos dice que la tasa, que el factor que nos salga el cociente se le aplicará a la ganancia no acumulable. Por lo tanto, el ISR anual por los ingresos no acumulables será de 2,013.89 pesos. Por estos 35,000 pesos que no vamos a acumular en la declaración anual, tendremos que pagar los 2,013.89. Ya estos 2,341, que es la ganancia acumulable, como vimos, que nos señala el 120, ¿de acuerdo? Aquí en esta partecita, en la fracción segunda, como ya habíamos comentado, será lo que se sume a los ingresos que se obtengan de los diferentes capítulos. Es decir, que si tuviste ingresos por salarios, los sumas. Si tuviste ingresos por arrendamiento, los sumas. Si tuviste ingresos por un servicio profesional, lo sumas. Actividad empresarial, lo sumas. Entonces, todo eso se va sumando a estos 2,341. Calculas y determinas tu impuesto sobre la renta anual. Y a ese impuesto sobre la renta anual, sobre todos los ingresos acumulables, hay que sumarle este ISR sobre ingresos no acumulables. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, rápidamente. La hipótesis segunda. ¿Qué es lo que sucede en esta hipótesis segunda? ¿De acuerdo? Cuando la fecha de adquisición del terreno y de la construcción no coinciden, es decir, primero adquirí mi terreno en una fecha, transcurrió el paso del tiempo, tuve unos ahorritos y ahora sí construí. Ya tengo mi construcción y ahora ya pasó un tiempo y ahora quiero vender. ¿De acuerdo? Entonces tenemos fechas diferentes. Entre que adquirí el terreno, pasó el tiempo, construí y vendí. ¿De acuerdo? Esta es la hipótesis segunda. Ahí tenemos fecha de adquisición del terreno, fecha de construcción, muy importante, ¿de acuerdo? La fecha de construcción
hay que tomarla referente a los comprobantes fiscales que obtengamos. Todo lo que consideremos como deducción, recuerden que es indispensable que se cuente con comprobantes fiscales. Esto no lo digo yo, lo dice la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 100, ahorita les digo, espérenme un segundito, porque es bien importante para que podamos tener presente que las deducciones deben de contar con requisitos, ¿de acuerdo? Ahí está, el 147 nos lo señala, que las deducciones autorizadas para las personas físicas que se obtengan conforme a los capítulos 3, 4, que es el que ahorita estamos comentando, deberán de reunir los siguientes requisitos. Fracción cuarta, están amparadas con un comprobante fiscal. Y cuando el gasto sea mayor a 2,000 pesos, se efectúe mediante transferencia electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, deberemos de contar con comprobante fiscal de los gastos de construcción y los gastos de adquisición del terreno. ¿De acuerdo? Como comentario. Ahora bien, aquí ya tenemos todas las hipótesis, precio de construcción, cuánto nos cobraron por construir, cuánto pagamos por precio de venta del terreno, costo del terreno, costo de construcción, fecha de enajenación, ¿sale? Cuándo pagamos los gastos de escrituración, que fueron 92,000 pesos. Tenemos que realizar el mismo cálculo del artículo 93, que ya habíamos comentado, para conocer el monto exento, que nos habla de las 700 UDIs. Realizamos la misma multiplicación del artículo 93, fracción 19. Tenemos que nuestro precio de venta es de 4,927,340. Es a lo que lo queremos vender nuestro inmueble. ¿De acuerdo? El monto exento ya quedamos que es de 4,897,000. La diferencia será la base gravable. Lo que mismo que ya habíamos hecho en el ejemplo anterior. Sacamos igualmente la proporción del precio de venta entre la base gravable entre el precio de venta, nos va a dar nuestra proporción deducible, algo que ya habíamos comentado también, pero ahora tenemos que recurrir al reglamento. Aquí está, al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Y rápidamente me voy a remitir al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí está, artículo 200 de la ley del impuesto sobre la renta. Para calcular la ganancia y los pagos provisionales, de acuerdo a que se refiere el 120 y 126, de los que ya hemos comentado respectivamente, tratándose de ingresos, acá está, por la enajenación de inmuebles cuya fecha de adquisición del terreno no coincida con la de la construcción, se deberá de hacer lo siguiente. Ahí está, en nuestro ejemplo no coincide. ¿Por qué? Porque compramos el terreno el 20 de mayo del 2005, pero 5 años después, el 15 de abril del 2010, fue cuando ahorramos y construimos. ¿De acuerdo? Recuerden, esta construcción tenemos nuestros comprobantes fiscales. Todo perfectamente realizado mediante transferencia y conforme a las disposiciones que acabamos de comentar. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos dice el 120. Rápidamente. Del importe total de la operación se separa el precio de enajenación del terreno como de la construcción. Entonces, nos dice el 120. A ver, si vas a vender el inmueble en 4,927,000, tienes que separar cuánto va a ser el precio del terreno y cuánto va a ser el precio de la construcción. Aquí está, lo tenemos separado. El precio de venta del terreno, ¿cuánto va a costar? El precio de venta de construcción, ¿cuánto va a costar? La suma de ambos son los 4,927,340. ¿De acuerdo? Aquí nos dice el 220 fracción primera. Ahora, fracción segunda. Se obtendrá por separado la ganancia relativa al terreno y a la construcción. Es decir, debemos de separarlos. ¿Cuánto se gana por cada uno? Calculado en términos del 121, como ya lo habíamos hecho anteriormente. Aquí está. Vamos a calcular, aquí está. En la ganancia de la construcción, es decir, la construcción cuesta
la estamos vendiendo en 1.852.000 pesos. Ahí está. Costo de construcción. ¿A cuánto la compramos la construcción? Realizamos el cálculo del artículo 124, que es decir, los años transcurridos entre que construiste y vas a vender. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 11.31 años. Nos dice el 124, recuerden, que se disminuye en 3% anual. Entonces, la disminución por 11.31 años es de 33.93. Esto traducido en números es que tenemos que disminuirle 628,000 pesos a nuestro costo de construcción, que es el resultado de multiplicar el porcentaje de disminución por el costo de construcción. ¿Cuánto nos costó construir en nuestro terreno? La diferencia será el costo resultante, es decir, nuestra construcción ya disminuida a través de este 3%. Tenemos que es de 1.223.000. Ya no vale 1.852.000, porque ya pasó el tiempo. Bien. Ahora, recuerden que el 124 nos decía, momento, tienes que traerlo a valor presente, tienes que actualizarlo. Desde la fecha que construiste, ¿de acuerdo? Hasta la fecha que vas a enajenar. Sacamos nuestro factor, perdón, como ya lo habíamos hecho. Ahí está, nuestro factor, el INPC, desde que adquirí, desde que construí, hasta que estoy enajenando. Tenemos que, entonces, el costo de construcción actualizado, traído a valor presente, es de 2,006,377 pesos. Ya no es de 1,223,000. Entonces, ahí está nuestro costo de construcción. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el costo del terreno. El terreno que pagamos para comprar el terreno, 955,000 pesos. Ahí está, 955,000 pesos. El terreno, ojo, el terreno nos dice el 124, como ya lo hemos dicho anteriormente, ese no se disminuye por nada. Ese simplemente se actualiza. Igual, vamos a ocupar el INPC, es diferente, se observan, la fecha de adquisición y el INPC, porque el terreno lo adquirimos en fecha distinta a lo que es en la construcción. Realizamos el proceso de actualización y tenemos que el costo del terreno es de 1,445,000. Los gastos notariales, igual hacemos la actualización, como ya habíamos comentado anteriormente. Bien, y tenemos que, por lo tanto, ahora, bien importante, nos señala esta fracción segunda del 200, artículo 200 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Tratándose de deducciones que no puedan identificarse si fueron efectuadas por el terreno o por la construcción, ¿cuáles pueden ser esto? Pues los gastos notariales. No sabemos cuánto corresponde de esos gastos notariales a terreno y a construcción. Nos dice la fracción segunda. ¿Qué hacemos? Se considerarán hechas en relación con ambos conceptos, en la proporción que les corresponde. Es decir, pues hay que sacar una regla de 3, ¿sale? De estos gastos notariales actualizados, ¿sale? Que quedamos que gastos notariales nos gastamos 92,000 pesos, pero traídos a valor presente son 139,000 pesos. La proporción por el terreno de una regla de 3 es de 63,000 pesos y de escrituración es de 75,000 y de terreno, perdón, aquí no es de escrituración, aquí es de construcción, es de 75,377. La suma de ambos son los 139,000. ¿Cómo sacamos esta proporción? Repito, una regla de 3. Ahí está. ¿Qué es el resultado? De multiplicar los gastos notariales por lo que respecta al precio de venta del terreno, dividido entre ¿qué? Pues entre lo que representa al total del valor de la venta. Ahí tenemos nuestra regla de 3, lo mismo con el costo de construcción. ¿Sale? Ahora bien, ya para concluir, tenemos que determinar, nos señala el artículo 200, el proceso. Las ganancias obtenidas conforme a la fracción anterior se dividirán entre el número de años transcurridos. Ahí está. Precio de venta del terreno, quedamos que es de 2,246,000.
le vamos a restar los gastos de escrituración proporcionales al terreno, que son 63,000 pesos, el costo del terreno actualizado, ¿sale? Entonces tenemos que nuestra ganancia obtenida por el terreno es de 737,000 pesos, ¿vale? Ahí está. Esta es nuestra proporción. Lo que estoy vendiendo el terreno menos la proporción de escrituración menos el costo del terreno actualizado es que mi ganancia es de 737,000. Mi base gravable, mi proporción gravable, que es del 1,20%, la que ya habíamos determinado en términos del artículo 93, fracción 19, entonces tenemos que la ganancia obtenida por el terreno, ¿sale? Será de 8,886,66, que es el resultado de multiplicar nuestra proporción por la ganancia, ¿vale? Nos dice esta fracción tercera, ¿de acuerdo? Ahora, debes de dividir lo que es la ganancia entre los años transcurridos, entre que adquiriste la construcción, el terreno, estamos en el terreno, y lo que realizaste con la fecha que enajenaste, que fueron 16,22 años. Entonces, ahí tenemos que anualmente la proporción fue de 548 pesos. Lo mismo tenemos que hacer con lo que respecta a la construcción y tenemos el resultado de 637 pesos. Entonces, tenemos que la ganancia acumulable anual por lo que respecta a terreno y construcción es de 1,185 pesos. A esos 1,185 pesos, nos dice la fracción cuarta, aplícale, aquí está, a la ganancia acumulable realizada, aplícale la tarifa del artículo 152 a la tarifa anual del impuesto sobre la renta. Le aplicamos la tarifa, a esta le aplicamos la tarifa y tenemos como resultado un ISR calculado de 22,76 pesos. ¿Sale? Ahora, a la tarifa obtenida, nos dice la fracción A, que se obtenga, se dividirá entre la ganancia acumulable. Debes de dividirlo, ¿vale? El ISR calculado entre la ganancia acumulable que habíamos determinado, que es la suma de terreno más construcción, ¿sale? Aquí en este caso es esta. Aquí está. Ahí está. Es de 1,92. Ahora, fracción segunda, inciso B. El cociente que se obtuvo, 1,92, ¿de acuerdo? Se multiplicará por el monto de la ganancia acumulable correspondiente al terreno y a la construcción respectivamente. Ahí está. Esto es por lo que corresponde al terreno. Le multiplicamos, como nos señala, que es el resultado. Tenemos como resultado 10,92 pesos. Y posterior nos dice este inciso B. Al resultado, ¿sale? Aquí estamos, se multiplicará por el número de años que corresponda según se trata de terreno o construcción. Para el caso del terreno quedamos que era de 16,22 años, entre que lo adquirimos y lo vendimos. Entonces vamos a multiplicar el impuesto por los años, tenemos que es el pago provisional que nos deberá de retener el notario es de 170,62 pesos, ¿vale? Y lo mismo tendremos que hacer con lo que respecta a la construcción. La suma de ambos será el ISR de pago provisional que nos va a retener el notario, por concepto de terreno y por concepto de construcción. Esto no obstante, de acuerdo, lo respectivo a la tarifa que se le paga a la entidad federativa del 5%, ¿de acuerdo? Que en este caso tuvimos que la ganancia obtenida de la enajenación fue de 16,096. ¿De dónde salió estos 16,096? Pues bueno, es la suma de la ganancia obtenida, aquí tenemos, por el terreno, más la ganancia obtenida por la construcción. La suma de ambos nos da 16,096, lo multiplicamos por la tasa del 5% que nos decía el artículo 127, y entonces el notario nos va a retener lo que le va a pagar a la entidad federativa y lo que le va a enterar a la federación,
que la suma de ambos es de 1113.86. ¿De acuerdo? Y ya finalmente, por favor, me gustaría remitirme al artículo 205. ¿Qué pasa cuando no tengo cómo comprobar los comprobantes fiscales de que adquirí el cemento, de que adquirí la cal, la arena, etcétera? Este artículo 205 nos dice, a ver, momento, no vamos a alterarnos. Nos dice, cuando por cualquier causa los contribuyentes no puedan comprobar el costo de las inversiones en construcciones, mejoras o ampliaciones realizadas en el inmueble, podrán considerar como costo de dichas inversiones el 80% de las construcciones que reporte el avalúo que al efecto se practique. Es decir, a través de un avalúo, bien, el evaluador podrá considerar a partir de la fecha en que se realizaron las inversiones, cuánto es lo que corresponde a terreno, cuánto es lo que corresponde a construcción, y lo que señale ese avalúo, vamos a poder tomar como cierto el 80%. Ese 80% lo incorporaremos a nuestras hipótesis, aquí, como precio de terreno, ¿de acuerdo? Y como precio de construcción, el 80%. ¿Para qué? Pues porque suele suceder que es difícil cuando estamos construyendo nuestra casa, contratamos tal vez a nuestros propios trabajadores, pues obtengamos lo que son, repito, comprobantes fiscales por el cemento, la arena, la grava, pipas de agua, etcétera. Pues bueno, ahí está una solución. Y para concluir, ¿cuándo el notario nos va a retener y cuándo no nos va a retener el impuesto sobre la renta como personas físicas? El artículo 212 nos dice, a ver, el notario te va a retener el impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Y te deberá de dar tu comprobante fiscal y cómo es que determinó el cálculo. Ahora, la fracción segunda nos dice, cuando las enajenaciones de inmuebles sean efectuadas por contribuyentes que tributen en términos del título cuarto, capítulo segundo, sección segunda, es decir, por los RIF, hasta el momento, hasta la fecha del día de hoy que existen los RIF, pues también les va a retener el impuesto. ¿A quienes no les va a retener el impuesto? Nos dice este 122. A las personas físicas, aquí está, se lo estoy mostrando, dedicadas a actividades empresariales, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos ciertos requisitos? Declaren, aquí está, que el inmueble forma parte del activo de la empresa, ¿de acuerdo? El inmueble que se va a enajenar, y exhiban copia o acuse de la declaración electrónica, de la declaración anual del último año. Acá está, acá está, del último año declarado para el pago del impuesto anual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, ahí está. Cuando el notario sí nos debe de retener, cuándo no, y cómo podremos pues platicarlo con el notario. Porque al final de cuentas, el notario es el notario, el fedatario público, es el que tendrá la responsabilidad de retenerlos y enterar el impuesto. Por lo cual hay que tener este acercamiento con el fedatario público para poder consensar con él, y a criterio y a interpretación de estas normas, de esta información de carácter fiscal, el qué es lo que considera pertinente, porque al final de cuentas, él como obligado solidario en materia de retención del impuesto sobre la renta, pues bueno, se constituye como lo que representaría a una especie nuevamente de responsable, si es que no retiene de manera correcta el impuesto. Pues bueno, es el notario, el fedatario público, quien saldría realizando el pago del impuesto no retenido de manera correcta por ingresos propios del fedatario público. ¿De acuerdo? Pues bueno, queridas amigas y amigos, por mi parte eso es todo. Agradecerles muchísimas gracias por su amable atención. Recuerden, yo soy Adolfo Vasconcelos. Me pueden encontrar en Facebook, en lo que es LinkedIn. Me pueden encontrar en el canal de YouTube, en mi correo electrónico cp.adolfovasconcelos@gmail.com. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.